Muy buenas tardes, el día de hoy mi nombre es Luis Aguilar, vamos a estar conversando sobre el magnesio y sus propiedades químicas, físicas, geoquímicas y aspectos relevantes de este mineral en yacimientos minerales. Como principales características tenemos que el magnesio es un metal ligero pero considerablemente duro de color blanco y plateado. Es el octavo elemento más abundante de la corteza terrestre de nuestro planeta, ocupando el 2% de esta, aunque en estado puro no se le puede encontrar en la naturaleza. Sí se le puede hallar en grandes depósitos en forma de magnesita, dolomita y algunos minerales, pero no existe fuera de estos compuestos en forma pura. Generalmente se le obtiene mediante electrólisis de cloruro de magnesio fundido derivado de salmueras de pozos de agua de mar, y como su vecino inferior de la tabla periódica el calcio, el magnesio reacciona con el agua a temperatura ambiente, aunque un poco más lento que este. Es un metal estructural, el cual es el más ligero de la industria debido a su bajo peso y capacidad para formar aleaciones mecánicamente resistentes, y es muy abundante en la naturaleza. Se halla en cantidades importantes en muchos minerales rocosos como la dolomita, magnesita, olivina, serpentina. Además se encuentra en el agua del mar, salmueras subterráneas, lechos salinos, y es el tercer metal estructural más abundante de la corteza terrestre, superado solo por el aluminio y el hierro. Bueno, hablando un poco de la química del magnesio, vamos a hablar de las propiedades físicas y químicas. En las propiedades físicas tenemos que el símbolo es Mg y el número atómico es 12. El magnesio es un metal alcalino térreo que se caracteriza por su baja densidad y alta reactividad. Es un elemento liviano con una densidad de apenas 1.738 gramos sobre centímetros cúbicos, lo que hace más liviano que el aluminio inclusive. Su punto de fusión es 650 grados centígrados, mientras que el punto de ebullición alcanza los 1090 grados centígrados, lo que lo hace adecuado para las aplicaciones en aleaciones donde se requiere resistencia mecánica de bajo peso. Su estructura cristalina es hexagonal compacta, HCP, lo que implica que presenta baja ductilidad y a temperatura ambiente, pero mejora con calentamiento. En cuanto a su dureza, se encuentra en un rango de 2 a 2.5 en la escala de Morse, lo que indica que es relativamente blando en comparación con otros metales industriales, y en términos de propiedades ópticas, el magnesio en estado puro es blanco o plateado, pero se oxida rápidamente en contacto con el aire, formando una capa delgada de óxido de magnesio que protege al metal subyacente de una corrosión más profunda. Además, es un excelente conductor de calor térmico, aunque su conductividad eléctrica sí es menor la que el aluminio y la del cobre. Como propiedades químicas tenemos que desde un punto de vista químico el magnesio es un metal altamente reactivo, aunque menos que otros elementos alconino-tierrios como el calcio y el sodio. Su configuración electrónica es neón 3s2, lo que significa que tiene 2 electrones en su última capa de valencia, los cuales se ven fácilmente en reacciones químicas para formar cationes de magnesio. En contacto con el oxígeno, el magnesio reacciona formando óxido de magnesio. Esta reacción es altamente exotérmica, o sea que libera calor, razón por la cual el magnesio se utiliza en pirotecnia y en la fabricación de bengalas. En presencia de agua, el magnesio puro reacciona lentamente, pero a temperaturas elevadas la reacción se acelera, y donde en esta reacción se forma hidróxido de magnesio y se libera hidrógeno gaseoso. Esta reacción es más evidente en polvo de magnesio o en presencia de ácidos, donde la disolución es más rápida. También reacciona con ácidos como el ácido clorhídrico, disolviéndose y formando cloruro de magnesio y liberando hidrógeno, y forma compuestos como carbonatos, silicatos, sulfatos y cloruros, muchos tipos de compuestos, lo cual determina la distribución de los depósitos de magnesio en ambientes tanto sedimentarios, ígneos, evaporíticos y metamórficos. Hablando un poco del comportamiento geoquímico del magnesio, tenemos la distribución en la naturaleza, donde el magnesio es un elemento litófilo debido a su pequeño radio iónico de 0.72 angstroms y su alta electronegatividad en comparación con otros metales alcalino-térreos. El magnesio tiene una fuerte tendencia a formar compuestos iónicos con el oxígeno y el carbono, lo que implica su abundancia en minerales silicáticos y carbonatados. El magnesio es el octavo elemento más abundante en la corteza terrestre, con una concentración promedio de 2.1% de su peso, y su distribución varía en los distintos ambientes geológicos. Lo tenemos en rocas ígneas ultramáficas como peridotitas y dunitas, en rocas sedimentarias como dolomitas y evaporitas, en rocas metamórficas derivadas de carbonatos como de magnesio como mármoles dolomíticos, y en ambientes evaporíticos donde precipita en forma de sales hidratadas.
Debido a este comportamiento geoquímico y su tendencia a formar múltiples tipos de compuestos, lo encontramos en diferentes tipos de minerales. Lo tenemos en carbonatos como la magnesita en ambientes evaporíticos o como producto de metasomatismo en rocas ultramáficas, y en carbonatos como la dolomita, donde reemplaza el calcio a través de un reemplazamiento diagenético de soluciones ricas en magnesio. Lo tenemos en silicatos como en olivinos, cristalización en temperaturas aproximadamente de 1200 grados centígrados o superiores, en serpentinas y brucitas, donde se forma por procesos hidrotermales, y en talco, donde se desarrolla en fases metamórficas de bajo grado asociado a la alteración de dolomitas y serpentinas. Y lo podemos encontrar también en sulfatos y cloruros como la kieserita y la exomita, por precipitación en lagos de sales salinas en cuencas cerradas, y en carnalita asociado a ambientes evaporíticos. En la metalurgia tenemos dos procesos de extracción de magnesio principales. Ya, son pocos porque no son muchos los países que exportan el magnesio en gran cantidad. El mercado está liderado principalmente por China, el cual usa principalmente el proceso de reducción térmica de piquillón, basado en la reducción de magnesio con silicio en hornos de retorta, que somos los que vemos en las imágenes. Operaciones a 120 grados centígrados a 1200 grados centígrados a 1400 grados centígrados en vacío para sublimar el magnesio metálico, y es un método dominante en China. Y tenemos la electrólisis de cloruro de magnesio, donde se obtiene el cloruro de magnesio a través de agua de mar o carnalita. La electrólisis se hace en celdas de sales fundidas a 750 grados centígrados, separando el magnesio y el cloruro, y es un método más usado en países como Brasil y Rusia, y en las extracciones del Mar Muerto. Los principales modelos metalogenéticos en los cuales el magnesio llega a formar yacimientos minerales está el modelo sedimentario evaporítico por evaporación donde se concentra en aguas marinas y salmueras, y el magnesio se concentra en minerales como carnalita, kieserita y exomita, por ejemplo los depósitos de Schiettstein en Europa del Norte Permiano. Tenemos el modelo hidrotermal por metasomatismo, donde hay fluidos ricos en magnesio que alteran rocas carbonatadas ultramáficas formando magnesita o borosita, y en skarn, donde hay interacción entre fluidos calientes y calizas y dolomitas, por ejemplo los yacimientos de magnesita en los Alpes austriacos. El modelo de salmueras continentales o salares, donde son cuencas endorreicas modernas con alta tasa de evaporación. El proceso es la concentración de magnesio en salmueras por evaporación solar, como el salar de Uyuni en Bolivia y el Mar Muerto en Israel. Y tenemos el modelo metamórfico, donde son rocas sometidas a altas presiones y temperaturas durante procesos metamórficos regionales o de contacto, y ocurre la cristalización de sedimentos ricos en magnesio, ejemplo la dolomita, para formar mármoles dolomíticos. Hablando un poco de la ocurrencia del magnesio en Venezuela, tenemos que a pesar de la existencia de varios depósitos con contenido de magnesio en Venezuela, la explotación de este recurso ha sido limitada debido a diferentes factores. Sin embargo, la presencia de dolomitas en la cordillera de la costa, los depósitos evaporíticos en Falcón y Zulia y la magnesita del macizo guayanés representan oportunidades para la industria minera y la industria metalúrgica, donde con una adecuada planificación y estudios geológicos más detallados, Venezuela podría desarrollar la producción de magnesio y sus derivados para el mercado interno y también para la exportación. Los principales depósitos de magnesio en Venezuela están en dolomitas sedimentarias en la cordillera del Caribe, en Falcón, Lara, Miranda, Aragua, Carabobo y Sucre. Tenemos magnesita metamórfica en el macizo guayanés, en Bolívar y Amazonas. Tenemos depósitos evaporíticos en Zulia y Falcón, de carlanita y bischofita, y salmueras de magnesio en la faja petrolífica del Orinoco. En términos de producción global, el magnesio se obtiene principalmente de tres fuentes, que son las salmueras, un 60% de la población mundial, la magnesita, entre 25 y 30, y en agua del mar y dolomita, un menos del 10%. Los principales países productores son China, que domina el mercado con un 85% de la producción global, gracias a sus reservas de magnesita y salmueras. Tenemos Rusia, que extrae magnesio de depósitos de magnesita de los Urales y Siberia. Israel produce a partir de las salmueras del Mar Muerto. Tenemos Brasil, que explota lateritas ricas en magnesio, y Estados Unidos con una producción limitada, aunque exporta también magnesio de China para su producción también.
Aunque Venezuela tiene depósitos de dolomita y magnesita, la exportación de estos recursos no ha sido desarrollada a gran escala en Venezuela. Hablando un poco de importaciones y exportaciones, tenemos que en la importación los mayores importadores son los países industrializados con escasos recursos de magnesio, como Estados Unidos, que importa un 60% de su demanda interna, la Unión Europea, Alemania, Francia y los Países Bajos, que lideran las compras de magnesio para las aleaciones de la automoción, y Japón y Corea del Sur, que dependen de China para compuestos de magnesio y metal. Los principales productos importados de magnesio son el magnesio metálico para aleaciones, el óxido de magnesio usado en refractarios y las sales de magnesio para la producción de cloruros y sulfatos. Y en exportación tenemos que Chile controla entre el 85 y el 90% de las exportaciones de magnesio metálico, ventaja por los bajos costos energéticos y laborales. Rusia exporta magnesita y óxido de magnesio a Europa y Asia, Turquía magnesita de alta pureza, Brasil aleaciones de magnesio para la industria aeronáutica. Y los mercados claves son lo de la industria automotriz, el sector siderúrgico y la agricultura. En tema de usos, el magnesio tiene muchos usos en la industria metalúrgica para aleaciones ligeras, automoción, aeronáutica y desulfurización. En refractarios es la principal, el óxido de magnesio, que se usa para revestimientos de hornos siderúrgicos, agroquímicos para fertilizantes y la nutrición animal también. En química y farmacia, las sales del magnesio, el cloruro de magnesio y el hidróxido de magnesio, que son muy populares hoy en día para las tecnologías verdes como baterías y almacenamiento de hidrógeno en hidruros de magnesio, y para la construcción, ya que en yesos y cementos mejora las propiedades mecánicas de estos. Y bueno, por acá tenemos las referencias bibliográficas. Muchas gracias por su atención.